Jóvenes y señoritas de cuarto año de secundaria, bienvenidos a la clase de literatura del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad ya estaba comentando con los estudiantes que están en línea que vamos a hacer una introducción que corresponde a la literatura peruana e hispanoamericana. Vamos a aprender hoy el primer peldaño que corresponde a la literatura prehispánica. Ese es el tema que vamos a desarrollar. La clase o la teoría o parte de la teoría se encuentra en la página 16 y 17 del libro de Corejo. En primer lugar, vamos a mencionar cómo y dónde se inicia la literatura prehispánica. La literatura hispánica comprende desde el periodo precerámico. Si nosotros hacemos referencia, retrocedemos 5.000 años y vamos a ubicarnos en la literatura caral, ¿cierto? Nosotros tenemos que llegar a ese concepto, ubicarnos en el periodo precerámico hasta la llegada del Imperio Inca. Hasta la llegada de los españoles. Al Imperio Inca llegan los españoles, entonces a partir de ahí nosotros ya no vamos a hablar de prehispánica, porque el nombre mismo lo dice, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de toda manifestación literaria que se da, es ante la llegada de los españoles. ¿Y cuándo es la llegada de los españoles? En el siglo XV, siglo XVI después de Cristo, con el descubrimiento. Para ellos descubrimiento, para nosotros no tanto descubrimiento, ¿no? Sino la invasión que desarrollan los españoles. Según el contexto histórico, nosotros podemos hacer referencia a la cultura, como ejemplo, culturas Nazca, Chimuncha, Vitia, Huanapu, Huari, a todas esas culturas peruanas pre-incas han desarrollado un tipo de manifestación literaria y podemos ver que sí hubo los tres géneros. El género narrativo, con ese nombre, género narrativo, que están los mitos, las leyendas. También tenemos la lírica prehispánica, con ese nombre, con lírica prehispánica. Y en el teatro prehispánico. No decimos género dramático teatral, sino el teatro hispano. Ahora, ¿qué culturas nosotros... ¿Ya? ¿Qué culturas grandes nosotros podemos caer en cuenta antes de la llegada de los españoles? Primero, que tenemos la cultura inca. La cultura inca viene a ser la más importante de todo América del Sur. Pero también aquí las manifestaciones que tiene la cultura inca son muy propias, ¿ya? Y las manifestaciones se muestran más a través de las leyendas y a través de los mitos. Yo sé que ustedes tienen conocimiento bastante, por ejemplo, de la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, el mito de cómo es. Entonces, eso ha llegado a nuestra época, a nuestro tiempo, con la escritura, pero anteriormente la transmisión de estas manifestaciones literarias era propiamente dicho en forma oral. En cuanto a la cultura maya, se desarrolla en Centroamérica, específicamente en el sur de México y también en Guatemala. Y las obras que son representativas de esta cultura son la Chilam Balam y Popol Vuh. Esas son las obras de la cultura maya. Y en la azteca se desarrolla propiamente en México, ya no al sur como la maya, sino en el centro de México. Ahora, algo importante que ustedes deben saber, deben aprender a reconocer en esta clase son las características que tuvo la literatura prehispánica, ¿ya? Y la primera es que es anónima. Como se transmitía de generación en generación, no hay un autor específico, un nombre propio. Es por ello que acompaña esta característica de anónima la colectiva, porque el autor, los autores de estos mitos, de estas leyendas, de estos cantos, son del pueblo. Lo realizaban para realizar cosechas, siembras. Un momento. Entonces, mencionábamos las dos características, ya anónima y colectiva. A estas dos características se une la agraria, porque el pueblo cantaba, entonaba canciones, himnos para realizar sus siembras, sus cosechas. Estas tres características van de la mano, anónima, colectiva y agraria.
Anónima, ¿por qué? Porque el pueblo es el autor. Colectiva, ¿por qué? Porque todos los miembros en la minca, que se llamaba en ese entonces las faenas agrícolas, las personas cantaban, entonaban himnos de cosecha, de siembra y de agradecimiento a su padre, que en ese momento era considerado el dios sol, ¿cierto? El Inti. Ahora, agrícolas, ¿por qué? Porque el pueblo, que es parte de una de las vertientes que ahora voy a mencionar, se unían para realizar las actividades. Sabemos que en el periodo prehispánico no había el dinero, no había la moneda, por lo tanto se realizaban trueques y esos trueques les permitía compartir sus faenas. Si bien a una familia podían apoyar en una fecha, otro día otra familia y todo se realizaba en forma colectiva. Ahora, a esto vamos a incluir la característica oral. ¿Por qué oral? Todos los mitos, las leyendas que nosotros conocemos, eran transmitidos de padres a hijos, de generación en generación. ¿Por qué? Porque no había escritura. Ustedes saben que para el sistema contable en las culturas preincas se utilizaba el quipu, pero no había algo que representaba con letras. Por eso es que la transmisión era de padre a hijo. No sé si hasta ahora dentro de sus familias hay esa costumbre, que el abuelito aún todavía cuenta algunas cosas, ¿no? Y cuando ya te haces adulto, se va transmitiendo también a los hijos, a los nietos. Así llegó la literatura prehispánica hasta nosotros. Y dos características más que voy a finalizar es la panteísta y la politeísta. Ahora, ¿por qué panteísta? Porque tenían una relación estrecha con la naturaleza. Yo podré imaginarme, pude entender un poquito más a la literatura en cuanto a esa característica cuando vi la película Avatar. Todos los que ustedes han visto esa película, tal vez han podido relacionar cómo la naturaleza se conecta con los seres vivos, ¿no? Tanto los animales, las plantas, que tenían una conexión directa. Entonces, en el pueblo prehispánico, en la cultura inca, sucedía esto, chicos. Había una relación, un respeto por los elementos de la naturaleza. Por eso es que eran panteístas. ¿Y por qué politeístas? Porque ellos, a diferencia de nosotros, cristianos, creemos en un solo Dios. Ellos no, ellos eran politeístas. Teo es Dios, poli, varios. Ellos creían, por ejemplo, en el Dios Sol, en el Dios Luna, en el Dios Estrella, en el Dios Puma, en el Dios Serpiente, en el Dios Roca, etc. Tenían varios dioses y por cada situación, por cada actividad, ellos rendían un homenaje a un Dios determinado. Eso es en cuanto a las características. Vamos a repetirlo conmigo. Su micrófono apagado, no lo prende. Hacemos en este orden las tres primeras: anónima, colectiva, agraria. Y después oral, panteísta y politeísta. ¿Está bien? Lo hacemos a la voz de 3, 2, 3. Anónima, colectiva, agraria, oral, panteísta y politeísta. Esto es básico, no podemos olvidarnos. Después vamos a pasar a la siguiente corriente literaria. No se deben olvidar, voy a hacer mención a esto. ¿Ya? Pasamos. Ahora, en la literatura prehispánica también podemos hablar de la cosmovisión inca. ¿Qué es la cosmovisión inca? Viene a ser la ideología, la creencia en lo que ellos creían. Así como nosotros creemos en Dios, nosotros tenemos fe de todo lo que hacemos, de todo, Dios tiene el control, pero ellos tenían una cosmovisión diferente. Ellos creían en tres cosas. Creían en el Hanan Pacha, en el Kai Pacha y en el Uku Pacha. Eso eran las creencias que así mira, le estoy haciendo ejemplo. Nosotros creemos en Dios, pero ellos creían en el Hanan Pacha, en el Kai Pacha y en el Uku Pacha. Esa era la creencia que ellos tenían. Pero ¿qué era el Hanan Pacha? El Hanan Pacha precisamente eran sus dioses, los seres divinos que habitaban en el cielo, que eran el sol, la luna, las estrellas, las nubes, los rayos. Eso eran considerados como el Hanan Pacha o mundo de arriba, también se le conoce. Luego ellos creían en la existencia del Kai Pacha. El Kai Pacha es el mundo de aquí. Ahí estamos los seres humanos, están los animales, están las plantas, la vegetación. Eso es el Kai Pacha. Y también ellos creían en la existencia del Uku Pacha.
El Ucupacha también es conocido como el mundo de abajo. Ahí habitan los microorganismos, las bacterias y los muertos. Ahí están los muertos. Ojo, había una diferencia entre muertos y entre fantasmas. Para ellos, los fantasmas estaban en el Caipacha, porque juntos con nosotros, los seres humanos, no los podemos ver, pero es donde habitan los fantasmas, las almas errantes. Ellos creían en eso. Pero el Ucupacha, ellos ya hacían referencia a los muertos, donde habitaban los muertos y donde también habitaban los microorganismos y las bacterias. Esa es la ideología o la creencia que ellos tenían. ¿Está bien? Ahora, eso es en forma vertical. Eso es la cosmovisión en forma vertical. Pero ellos también tenían una cosmovisión o una creencia en forma horizontal. ¿Y cuál era esa cosmovisión horizontal? Era que uno era el pueblo y otro era la nobleza. ¿Está bien? La nobleza. La nobleza era superior en cierta forma, no por más posesiones que tenían, porque ojo, en la cultura inca no había esa diferencia, tú eres más rico, yo soy más pobre, tú eres de clase media, no, todos eran iguales, pero el inca y todos los que conformaban la corte imperial, ellos no eran considerados superiores, sino que aquellos que dirigían y gobernaban de la forma más equitativa todo el imperio. ¿Está bien, chicos? Hasta ahí. Es por eso, por la cosmovisión en forma horizontal, que se pueden notar dos vertientes en la literatura prehispánica. La primera es la oficial. La oficial estaba conformada por toda la corte y la familia del Inca. Ustedes saben que el Inca no tuvo solo una esposa, tuvo cientos de esposas, ciento y tantas esposas tenía el Inca. Ahora, imagínense de esas esposas cuántos hijos tuvo. Y todos los que conformaban la corte imperial son las personas que le ayudaban a gobernar al Inca equitativamente. Pero ellos ya eran dirigidos o enseñados, también tenían sus maestros, que los maestros eran los amautas, que se encargaban de enseñar a los hijos del rey. Escuchen, a los hijos del Inca, digo no rey, sino utilizo la palabra Inca, era exclusivamente enseñarles la administración y la forma de gobernar, porque cuando los hijos del rey crecieran, uno de ellos va a ocupar el trono de su padre, va a ser Inca, va a ser el que gobierna. Es por ello que la única finalidad que tenía la corte, la vertiente oficial, era la educativa. ¿Quiénes eran los maestros de la vertiente oficial? Los amautas. La segunda vertiente es la popular. En la vertiente popular se encuentra el pueblo, cuando realizaban sus siembras, sus cosechas, o sus matrimonios, sus funerales, sus cumpleaños. Entonces, la vertiente popular, a través de sus canciones, a través de sus poesías, expresaban sus sentimientos, expresaban sus emociones. No solamente por una fiesta familiar o no solamente por la cosecha, sino por la muerte o por el triunfo en las batallas que tenían, por las victorias que obtenían. Ahora, estos maestros, porque también tenían sus maestros, alguien las canciones, ¿no? Las empezaba y todo el pueblo se unía, pero no eran los autores, ojo, pero los que se encargaban de transmitir o iniciar eso eran los arabicus. Son los maestros de la vertiente popular, los arabicus. Jóvenes y señoritas, esto es la introducción a la literatura prehispánica. Espero haberlos motivado. Vamos a aprender muchísimo de nuestros autores peruanos, sudamericanos, y estoy seguro que su conocimiento va a ser vasto y fructífero para el quinto año de secundaria, que van a llevar literatura universal. Con los chicos de YouTube, hasta la próxima grabación. Nos vemos. Me quedo con los San Juan Bosquinos.